Las listas 823. Café sin Rosca presenta Otras Voces, un diálogo abierto, sin restricciones, otras voces, insumos para el debate. Bienvenidos. Listo, estimados amigos, hoy estamos o vamos a conversar con el candidato Elías Tenorio, candidato a la Asamblea Nacional por las listas 823. Estimado Elías, muy buenos días, bienvenido. Cuéntenos Gracias, César. cuál es la propuesta que usted tiene y las listas que tienen para la Asamblea Nacional. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Desde las listas 823 estamos trabajando justamente para llegar a la Asamblea Nacional para implementar toda una legislación que permita garantizar la seguridad de los ecuatorianos. Eso en primer lugar. Y creo que esa es una prerrogativa que tienen todos los candidatos que estamos disputando esta elección, porque creo que la seguridad es uno de los temas más importantes, lo que acaba de pasar el día de ayer con el alcalde de Manta, que a propósito nos solidarizamos. De hecho, creo que no, ya el término no es preocupado, sino realmente estamos estupefactos por todo lo que está pasando. O sea, es terrible que tengamos que estar hablando de estos temas en una campaña electoral, ¿no? O sea, ya tuvimos, ya pasó con otros candidatos, justamente, candidato de su lista en Esmeraldas, ¿no? Con Rider Sánchez. Eso nos impulsa a que en algún momento, si contamos con el favor popular, pues tengamos que trabajar sobre ello, ¿no? Pero personalmente también hay tres líneas de trabajo que quisiera implementar en la Asamblea Nacional. La una tiene que ver con empleo joven. La otra tiene que ver con legislar en favor de la familia. Ya voy a explicar un poco más detalles sobre esto. Y por último, también estar pendiente de los servicios públicos, sobre todo en el sector rural. Mi candidatura es por el distrito de parroquias rurales, sobre todo de las 33 parroquias de Quito. Y una de las principales preocupaciones que hay es el funcionamiento de los servicios públicos en las 33 parroquias. En cada una de ellas me dicen, nos retiraron el registro civil, retiraron la tenencia política, uno no concibe o no evidencia la magnitud de lo que significa retirarle al teniente político de esa comunidad, pero resulta que la gestión de los trámites, muchos trámites los hacen ellos. Entonces es evidente la necesidad de retomar que los servicios públicos en las parroquias rurales funcionen. Ayer estuve en Pacto, en Nanegal, en Gualea y Nanegalito. Y una de las principales preocupaciones, por ejemplo, es la posibilidad de contar con servicios de salud de calidad, sobre todo para las personas de la tercera edad. Hay muchísimos adultos mayores, por ejemplo, me entrevisté con uno de ellos que me decía que su esposa, además de tener diabetes y avanzada, también tenía sus pulmones totalmente tapados y que el oxígeno que ella utiliza es prestado, ni siquiera pueden comprar un oxígeno como tal. Otra de las preocupaciones en los servicios públicos tiene que ver con el registro social, por ejemplo. Eso es una preocupación que nos dicen, mira, pero en nuestra situación requeriríamos tener el bono, pero en cambio hemos visto personas más jóvenes que tienen bono, que les dan casas, y no entendemos por qué a nosotros nos retiraron el bono. Entonces creo que son unas tareas de fiscalización también importantes a las que me quisiera dedicar en la Asamblea. Ahora. Pero es un tiempo muy corto, ¿no? Es un año y medio más o menos lo que estarían en la asamblea. ¿Cree usted que tendrían el tiempo suficiente? Porque recordemos que ahorita no hay asamblea, pero quedaron cosas represadas que tienen que retomarse, ¿no? Por los tiempos. Yo creo que hay que ser bien específicos en las tareas de fiscalización en primer lugar. Pues si nos vamos a poner a fiscalizar todos los días, traer un funcionario de gobierno a sentarse a que rinda cuentas sobre temas que tal vez no son tan trascendentes para los ecuatorianos, como los temas sociales, por ejemplo, evidentemente, pues la agenda no va a alcanzar. Pero creo que también hay algunas leyes que hay que revisar. Creo que hay el tema de gestión de riesgos que es muy importante revisar. Creo que también hay temas relacionados al COTAD, sobre todo para ver cómo dotamos de las mejores condiciones a los gobiernos autónomos descentralizados para que puedan seguir haciendo su trabajo, pero en articulación con el Ejecutivo, que creo que eso es fundamental. En empleo joven hay reformas específicas que creo que hay que implementar, porque ya hay una ley de empleo joven
que estimula al sector privado dándole la mitad del salario básico por contratar a un joven como tal. Pero eso no ha dado resultados. Hubieron programas en el Ecuador de esas características que no dieron resultados porque a la final, cuando se cerró el programa, no había plata ni siquiera para darle a los empresarios lo que habían colocado. Creemos que un incentivo tributario que funciona en España, que funciona en Perú, que funciona en Uruguay, puede ser más asertivo a la hora de generar más empleo para los jóvenes y no un empleo en el que terminemos sacando una persona para poner otra. Escucho también algunas propuestas que habría que debatirlas, ¿no? Hay candidatos que dicen que van a crear un decreto joven, más o menos busca implementar el 30% de las nóminas para jóvenes de las empresas. Pero hay que recordar que muchas empresas tienen no solo 30, tienen 40, 45. Lo que pasa es que no hay aumento de las plazas de empleo como tal. Y ese creo que es un trabajo que desde las asambleas también se puede provocar. Y creo fundamental también el tema de la familia, porque nos preocupa el tema de salud mental y lo que está pasando después de la pandemia de COVID-19. Y los políticos no hablan generalmente de esto y no llegan a la asamblea a legislar para garantizar, por ejemplo, de que las llamadas y las alertas del ECU 911 sobre violencia contra la mujer y violencia intrafamiliar sean procesadas adecuadamente. Siempre nos dicen, vea, llamamos a la policía, pues nunca llegó la policía. Y es importante saber por qué no llegaron y si es que hay un protocolo por parte de las autoridades de gobierno para justamente enfrentar esta situación. Recientemente se creó el Ministerio de la Mujer y los Derechos Humanos. Pero no ha descendido la cifra, sino que sigue aumentando. ¿Y será que tiene el presupuesto ese ministerio para actuar como debería tener el presupuesto para actuar como debería actuar? Y también deberíamos entender cuáles son los protocolos. Sobre todo el más importante, que creo que es la prevención. Para mí la principal política de seguridad es la prevención. Es la generación de oportunidades, tanto a jóvenes como a todas las personas que merecen trabajar, estudiar y que merecen que el Estado les garantice vivir en mejores condiciones. Esa política de prevención pasa también por las autoridades de gobierno que deben tomar decisiones coherentes, porque si queremos erradicar la violencia en casa, también deberíamos tener sistemas que no solo prevengan, sino que contengan y mitiguen un escenario de violencia como las que estamos viviendo ahora. Totalmente. Ahora, ustedes están apoyando la candidatura de Otto Sonnenholzer. Con él han hablado, han planificado, han visto cuál podría ser la mejor opción para salir de lo que hoy estamos viviendo los ecuatorianos. Sí, de hecho él viene planificando una propuesta de seguridad que tiene que ver con control en las cárceles, que eso es fundamental. El bloque en este momento no hay. No hay, y lo que ha pasado el fin de semana, por ejemplo, que es terrible. El tema del bloque anti-extorsión, porque esta es una de las principales preocupaciones del pequeño emprendedor, del pequeño negocio, como también del gran negocio en la vía, por ejemplo, en barrios como en Carapungo, por ejemplo, que es parte del distrito al que yo estoy intentando postular. Las llamadas de extorsión son fuertes, son complejas. Entonces creo que es fundamental el establecer un vínculo de esas características para poder contener este embate de la delincuencia organizada que estamos viviendo. Pero también es dotarle a la policía y a las Fuerzas Armadas de las condiciones necesarias para poder enfrentar. Necesitamos financiar inteligencia. Pero no es posible que valga, pues porque sí, la que tenemos es adorno nomás. Sí, pero y con un presupuesto, yo no soy tan amigo de hablar de presupuestos así, pero un presupuesto de $20 millones para todo el problema que estamos viviendo y no sabemos a quién nos enfrentamos. Entonces justamente se necesita invertir en inteligencia, aumentar el presupuesto de inteligencia para saber a qué nos estamos enfrentando y utilizar desde el Estado el monopolio de la inteligencia con las herramientas que tenemos justamente para prevenir. Porque creo, y con el cariño que se merece la Policía Nacional, porque creo que hace lo que puede hacer, pero lo que estamos viendo, sí, estamos viendo que ya llegan a las escenas del crimen ya cuando ya pasó. Claro. Entonces creo que eso es fundamental también establecerlo y creo que hay un programa serio, concreto, pero sobre todo de 1 año y medio, porque claro, lo que decimos, bueno, no sabemos si en poco tiempo vamos a poder resolver todos los problemas del país, pero sí en 1 año y medio por lo menos dejar, no quiero decir estabilizada la cifra, porque se asocia a muchos términos, pero al menos darle las condiciones al Estado
y a la Policía Nacional de poder enfrentar en mejores condiciones. Claro, y hay que ser realistas, ¿no? Sí. Está represada las cosas en la Asamblea Nacional, hay que retomar por los tiempos y no se van Y perdiendo. además actualmente el gobierno solo legisla política económica urgente. Exacto. Sí, no puede hacer mayor modificación. Ujú. Entonces, creo que hay que llegar y hacer lo posible para desrepresar, pongámoslo así el término, pero también el poder implementar lo que se necesita en este momento. ¿Quién le acompaña a Elías Tenorio en la lista? Bueno, me acompaña Cristina Reyes, es una joven del Valle de Tumbaco, Ana Carvajal, que es de Cumbayá, y Gustavo Mantilla, que es de Conocoto. Ellos me acompañan en la lista. Yo soy invitado por las listas 823, no tengo afiliación política. Ya. ¿Por qué deberían votar por Elías Tenorio y las listas 823? Porque creo que hay que escoger nueva gente con experiencia. Tengo 23 años haciendo cosas. O sea, siempre nos piden en las entrevistas de trabajo a los jóvenes, seamos jóvenes y experiencia. Y vengo a una entrevista de trabajo y les estoy planteando lo mismo, juventud y experiencia. Segundo, porque represento una nueva generación que quiere hacer las cosas distintas, diferentes, porque quiere llegar a transformar un espacio tan complejo como es la Asamblea Nacional. Y que por último tomamos la decisión de tal vez estar cómodos en nuestros lugares de trabajo o de gestión, pero decidimos involucrarnos en este proceso porque nos preocupa mucho lo que está pasando en el Ecuador. Entonces, por eso creo que la opción de votar por Elías Tenorio es interesante, porque además representa una generación de jóvenes que viven en barrios, que viven en comunidades y que lamentablemente no se han visto representados en un espacio tan tradicional, tan discriminatorio, tan conflictivo como es la Asamblea Nacional. Creo que podemos hacer mucho ahí. Quiero agradecerle, Elías, por haber estado con nosotros en esta mañana, realmente, y también pedirle unas disculpas públicas por la descoordinación que hemos tenido aquí en el programa, pero siempre a las órdenes, siempre abierto el espacio para que en esta campaña pues usted pueda darse a conocer y que la ciudadanía, los electores pues puedan tomar la mejor decisión. Su mensaje final para nuestra audiencia. Bueno, en un contexto como el que estamos viviendo, creo que hay que pensar un poco más en esperanza. Hay que tratar de echarle mucha fe a lo que está sucediendo. Y quisiera dar un mensaje más político, pero lamentablemente las circunstancias han hecho de que podamos reflexionar un poco más sobre la vida, sobre lo que nos está pasando y por supuesto saludar al pueblo de Manta en un momento tan difícil como el que está viviendo, como también al pueblo esmeraldeño y bueno, a los ecuatorianos que tengamos fe, sobre todo. Que tengamos fe, eso es lo importante. Muchísimas gracias Elías Tenorio por haber estado con nosotros. Regresamos luego de este corte con más aquí en Café Sin Rosca.